Lucia había esperado durante años para mudarse a su propia casa. Después de meses de búsqueda, finalmente encontró una pequeña cabaña en un vecindario tranquilo. Con su jardín desordenado y un aire de misterio, la casa tenía un encanto que le hablaba. Aunque algunos vecinos la advirtieron sobre la historia de la cabaña, ella ignoró sus advertencias, entusiasmada por empezar un nuevo capítulo en su vida. La primera noche en la casa fue mágica. Mientras desempacaba, la luz de la luna se filtraba por las ventanas y todo parecía perfecto. Pero cuando la noche se adentró, los ruidos comenzaron. Primero eran solo crujidos de las maderas, pero pronto se convirtieron en susurros. Lucia, asustada pero intrigada, decidió que era solo su imaginación. Se prometió que en su nueva vida no habría lugar para el miedo. A la mañana siguiente, Lucia decidió explorar su nuevo vecindario. Durante su paseo, conoció a una mujer mayor llamada Miriam, que vivía 2 casas más allá. Con una voz suave, Miriam la saludó y le preguntó cómo se sentía en su nueva casa. Lucia le mencionó los ruidos de la noche anterior, y Miriam frunció el ceño. «Esa casa tiene una historia», dijo Miriam en un tono sombrío. La anterior propietaria, Elena, desapareció un día sin dejar rastro. Se decía que escuchaba cosas en la noche, como si alguien la llamara. Lucia sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de restarle importancia. Sabía que los rumores eran comunes en los vecindarios antiguos. Sin embargo, la inquietud creció en su interior. Las noches siguientes fueron un desafío. Cada vez que se apagaban las luces, los susurros se intensificaban. Se sentía como si alguien estuviera intentando comunicarse con ella. Una noche, mientras trataba de dormir, escuchó un nombre susurrado entre las sombras. «Elena». Lucia se incorporó de un salto, el corazón latiendo con fuerza. Sin embargo, en lugar de huir, sintió una extraña curiosidad. ¿Quién era Elena? ¿Por qué su nombre resonaba en la casa? Decidió investigar más sobre la antigua propietaria. Al día siguiente, Lucia visitó la biblioteca local y se sumergió en los archivos de la ciudad. Encontró artículos sobre Elena, una mujer conocida por su amabilidad y su pasión por la jardinería. Sin embargo, los últimos reportes estaban llenos de misterio, mencionando que había estado perturbada antes de desaparecer. Lucia regresó a casa, sintiéndose intrigada y aterrorizada. Esa noche, mientras trataba de dormir, se sintió atraída por el jardín. Se levantó y salió al exterior. En la oscuridad notó que las plantas parecían moverse, como si alguien las acariciara. Con cautela, se acercó a la esquina del jardín y, para su sorpresa, encontró una pequeña tumba cubierta de flores marchitas. El nombre en la lápida decía, «Elena siempre recordada». Lucia sintió que una presión la envolvía. En ese momento comprendió que la historia de Elena era más profunda de lo que imaginaba. Con el paso de los días, Lucia sintió que estaba conectando con la presencia de Elena. Los susurros se hicieron más claros, como si la mujer intentara comunicarse con ella. Lucia decidió que debía hacer algo. Quería honrar a Elena y descubrir lo que había sucedido. Esa noche Lucia se armó de valor y se sentó en el jardín. Cerró los ojos y empezó a hablar en voz alta. Le explicó a Elena que estaba allí, que quería entender su historia. Cuando terminó de hablar, un viento suave sopló a través de las plantas, y un escalofrío recorrió su espalda. De repente Lucia sintió que alguien estaba a su lado. Se giró y vio una figura borrosa, una mujer con cabello oscuro y una expresión melancólica. Lucia sintió miedo, pero también compasión. La figura comenzó a comunicarse con ella a través de susurros. Lucia escuchó fragmentos de su vida, la soledad de Elena, sus miedos y su desesperación por salir de un matrimonio abusivo. Lucia se dio cuenta de que Elena no había desaparecido. Había hecho un sacrificio para liberarse de su dolor y su espíritu aún vagaba por la casa, buscando respuestas. Lucia, ahora más determinada que nunca, decidió investigar más a fondo. Comenzó a buscar registros de la vida de Elena y su esposo, un hombre conocido por su carácter volátil. En uno de los documentos, encontró una carta que Elena había escrito a una amiga, expresando su deseo de escapar. Sin embargo, la carta nunca fue enviada. Lucia sintió que debía ayudar a Elena a encontrar paz. Esa noche, decidió hacer un ritual en el jardín, encendiendo velas y colocando flores frescas en la tumba. Mientras hacía esto,
Susurró palabras de aliento prometiendo que no sería olvidada. A medida que el aire se llenaba de fragancia, la figura de Elena apareció nuevamente. Esta vez la mujer sonreía, y Lucia sintió una oleada de calma. La conexión entre ellas se fortalecía. Lucia supo que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, esa misma noche, mientras dormía, despertó en medio de la oscuridad. Algo había cambiado. El aire era más pesado, y un sonido resonó en la casa, como un lamento profundo. Sintió que algo maligno había despertado. Lucia se levantó. Su instinto le decía que debía proteger a Elena. Mientras exploraba la casa, Lucia se encontró con la sombra de su esposo. La figura oscura y distorsionada parecía una representación del sufrimiento que Elena había vivido. Su presencia era abrumadora, y Lucia comprendió que estaba lidiando con la energía negativa que había atormentado a Elena en vida. Sin embargo, no podía dejar que el miedo la controlara. Recordando las palabras de aliento que había dicho a Elena, Lucia decidió enfrentarse a la sombra. Se armó de valor y la miró a los ojos, desafiando la oscuridad. «No tienes poder aquí. Esta es la casa de Elena, y ella merece paz», declaró con firmeza. A medida que hablaba, la figura comenzó a desvanecerse, y el lamento se convirtió en un susurro. Lucia sintió que Elena la apoyaba desde algún lugar, dándole fuerza. Finalmente, la sombra se desvaneció, dejando la casa en un silencio abrumador. Al amanecer, Lucia se sintió renovada. Sabía que había liberado a Elena de su sufrimiento. Durante el desayuno, una brisa suave entró por la ventana, llevando consigo el aroma de las flores del jardín. Lucia sonrió, sintiendo que la energía de la casa había cambiado. Con el tiempo, la casa de Lucia se convirtió en un lugar de sanación y memoria. Organizó ceremonias para honrar a Elena, invitando a la comunidad a recordar y celebrar la vida de quienes habían sufrido en silencio. Cada año, en el aniversario de su desaparición, Lucia plantaba flores en el jardín, creando un santuario en memoria de Elena. Lucia comprendió que su hogar era más que un lugar físico. Era un refugio para las almas que buscaban sanar. Las noches dejaron de ser aterradoras y se convirtieron en momentos de paz y reflexión. La historia de Elena, que había comenzado como un misterio oscuro, se transformó en un legado de amor y esperanza. A medida que pasaron los años, Lucia continuó viviendo en la casa, sintiéndose conectada con Elena y su historia. Había aprendido que enfrentar los miedos y dar voz a los que no podían hablar era un acto de valentía. La cabaña, que una vez había sido un lugar de sombras, ahora resplandecía con luz y vida. En una noche tranquila, mientras se sentaba en su porche, Lucia sintió una brisa suave que acariciaba su rostro. Miró hacia el jardín y vio cómo las flores florecían, llenando el aire con su fragancia. En su corazón sabía que Elena estaba en paz, y que juntas habían transformado el dolor en esperanza. La historia de Lucia y Elena se convirtió en leyenda en el vecindario. Las personas que pasaban por la cabaña sonreían, sintiendo una extraña calidez emanando de su interior. La casa se convirtió en un símbolo de sanación, recordando a todos que incluso en las sombras más oscuras, siempre hay una luz que puede brillar, y que la conexión entre las almas puede cambiar destinos. Años después, Lucia decidió escribir un libro sobre su experiencia, compartiendo no solo la historia de Elena, sino también el poder de la empatía y la sanación. En cada página, Lucia honraba a su amiga, recordando que, a pesar de las luchas, siempre hay un camino hacia la paz. La cabaña de Lucia, ahora rebosante de vida y esperanza, se erguía como un recordatorio de que las historias de amor y superación pueden nacer incluso en los lugares más oscuros. Y cada vez que alguien pasaba por la casa, sentía el eco de sus risas, un testimonio del poder de la conexión humana y la redención. Historia 2. Lucía siempre había soñado con tener su propio espacio. Después de años de vivir con compañeros de cuarto y lidiar con las exigencias de su familia, finalmente había encontrado un pequeño departamento en un antiguo edificio del centro. La emoción la envolvía mientras desempacaba sus cosas y organizaba cada rincón. Era un lugar acogedor, con techos altos y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Sin embargo, a pesar de su belleza, había un aire de melancolía que le resultaba extraño. El primer día fue perfecto. La tarde transcurrió entre cajas y risas mientras se imaginaba cómo sería su vida allí. Todo cambió esa noche.
Al caer la oscuridad, se acomodó en su cama, sintiendo la tranquilidad del lugar. Sin embargo, un crujido resonó en el pasillo, interrumpiendo el silencio. Al principio pensó que eran solo las viejas maderas del edificio, pero luego el sonido se repitió, como si alguien caminara con pasos suaves pero determinados. Decidida a no dejarse llevar por el miedo, Lucía se levantó y exploró el departamento, pero no encontró nada. La sensación de incomodidad persistía. Se metió de nuevo en la cama, prometiéndose que solo eran los nervios de la mudanza. Los días pasaron, y Lucía se acostumbró a los sonidos extraños del edificio. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Durante la noche, empezó a escuchar susurros apagados que parecían provenir del pasillo. En ocasiones, las luces parpadeaban y los objetos en la casa parecían moverse ligeramente. Una noche, mientras leía en la cama, escuchó una voz clara, un susurro suave que decía su nombre. Lucía, asustada, se levantó de un salto y miró a su alrededor, pero no había nadie. En ese momento decidió que necesitaba investigar la historia del edificio. Al día siguiente, se dirigió a la biblioteca local y comenzó a buscar información. Descubrió que el edificio había sido construido en la década de 1920 y había tenido varios inquilinos a lo largo de los años, pero había una historia que le llamó la atención. Una joven llamada Elena, que había vivido allí y desapareció misteriosamente hace más de 30 años. Intrigada, Lucía continuó investigando y se enteró de que Elena había estado involucrada en una relación turbulenta. Muchos decían que había sido asesinada por su amante, aunque nunca se encontró evidencia. A medida que leía más sobre la joven, Lucía sintió una conexión extraña. El día que leyeron su nombre, una ola de tristeza la envolvió. Era como si Elena estuviera tratando de comunicarse con ella. Esa noche, cuando se metió en la cama, se sintió más ansiosa de lo habitual. La oscuridad del apartamento parecía más profunda, y el aire se sentía denso. Lucía cerró los ojos, intentando relajarse. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el susurro regresara, esta vez más fuerte y claro. Lucía, ayúdame. Despertó de golpe y se sentó en la cama, el corazón latiendo con fuerza. La voz parecía venir del pasillo, justo frente a su puerta. Con el miedo retumbando en su pecho, se levantó y, tras un momento de duda, se acercó a la puerta. La abrió lentamente y miró hacia el pasillo, pero estaba vacío. La sensación de ser observada era abrumadora. De repente, una ráfaga de aire frío la hizo estremecer. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras la puerta del departamento se cerraba de golpe detrás de ella. Lucía se dio vuelta, dispuesta a regresar a su habitación, pero algo le detuvo. En el final del pasillo, una figura difusa se asomaba. Era una mujer con un vestido blanco que parecía flotar a su alrededor. ¿Eres tú, Elena?, preguntó Lucía, su voz temblando. La figura asintió lentamente, y Lucía sintió un impulso incontrolable de acercarse. La mujer parecía triste. Sus ojos reflejaban una profunda melancolía. «No puedo descansar. Necesito que encuentres la verdad», susurró la figura, antes de desvanecerse en la penumbra. Lucía no podía ignorar lo que había presenciado. Decidida a ayudar a Elena a encontrar paz, comenzó a investigar más sobre la historia de la joven. Pasó horas en la biblioteca, buscando cualquier detalle que pudiera ayudarla. Descubrió que el amante de Elena había sido un hombre celoso y posesivo, y que muchos la habían visto discutiendo con él poco antes de su desaparición. Un día, mientras revisaba documentos antiguos, encontró una pista: el nombre de una amiga cercana de Elena. Decidida, se propuso localizarla. Después de unas semanas de búsqueda, encontró el número de teléfono de Clara, la amiga, que ahora vivía en una ciudad cercana. «Sí, yo conocía a Elena», respondió Clara cuando Lucía la llamó. Era una chica hermosa, pero su relación con Roberto, eso era un desastre. Nunca entendí por qué no se alejó de él. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Clara continuó, revelando detalles sobre la relación tóxica de Elena. Roberto siempre estaba celoso. A veces la golpeaba. Una noche escuché gritos y luego silencio. No volví a verla. Esa información hizo que el estómago de Lucía se revolviera. Se dio cuenta de que debía regresar al departamento y confrontar a Roberto, si aún estaba en la ciudad. Al llegar a casa esa noche, las luces parpadearon nuevamente y el aire se volvió pesado. Decidió tomar una ducha,
intentando despejar su mente. Mientras se duchaba, de repente sintió que alguien la observaba. El temor la invadió y cuando salió, encontró un mensaje escrito en el espejo empañado. No la dejes ir. El mensaje la paralizó de miedo. Sintió que la conexión con Elena se hacía más fuerte. Con el corazón latiendo en su pecho, se sentó en el sofá y comenzó a buscar en línea a Roberto. Pronto encontró su perfil en las redes sociales y vio que todavía vivía en la ciudad. Determinada a hacer justicia por Elena, decidió que debía confrontarlo. Al día siguiente, fue a su dirección, un pequeño apartamento a solo unas calles de distancia. Golpeó la puerta y un hombre alto y delgado abrió. Sus ojos eran oscuros y vacíos, como si estuvieran llenos de secretos. Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero se obligó a hablar. «¿Roberto? Soy Lucía y estoy aquí para hablar de Elena». El hombre frunció el ceño, y Lucía pudo ver una chispa de miedo en su mirada. «No sé de qué estás hablando», respondió cerrando la puerta. Sin embargo, Lucía no se rindió. Regresó a su departamento, decidida a descubrir la verdad. Esa noche, cuando se metió en la cama, la presencia de Elena se sintió más fuerte que nunca. La figura apareció de nuevo, esta vez con un aire de urgencia. «Ayúdame», gritó la figura. «No puedo descansar hasta que descubras lo que pasó». Lucía se despertó sudando. La angustia de Elena la había dejado inquieta. Sin embargo, la decisión de ayudarla se afianzó más. Al día siguiente, regresó a la biblioteca y se sumergió en registros antiguos, buscando información sobre el caso de Elena. Pasó horas allí y finalmente encontró un pequeño recorte de periódico que mencionaba el caso de una mujer desaparecida. La noticia revelaba que la policía había investigado a Roberto, pero no había pruebas suficientes para incriminarlo. El artículo mencionaba que él había sido visto en la escena de la desaparición, pero logró eludir el arresto. Con la nueva información, Lucía decidió que era hora de ir a la policía. Cuando llegó a la estación de policía, explicó su investigación al oficial de turno, un hombre que parecía escéptico. «Es solo un viejo caso. No tenemos nuevas pruebas», dijo, pero Lucía insistió. «Sé que algo no está bien. La amiga de Elena tiene información y puedo ayudar a reabrir el caso». Finalmente el oficial accedió a escucharla. Lucía proporcionó los detalles que había descubierto, y después de una breve discusión, acordaron reabrir la investigación. Estaba emocionada, sintiendo que finalmente estaba haciendo algo por Elena. Esa noche, cuando volvió a casa, las luces parpadearon intensamente. Lucía sintió que la presencia de Elena estaba más cerca. Al mirar por la ventana, vio la sombra de un hombre en el callejón. Su corazón se detuvo. Era Roberto. Sin pensarlo, salió corriendo hacia el callejón, decidida a confrontarlo. «¡Roberto!», gritó, pero él solo la miró con una expresión fría. «No tienes idea de lo que estás haciendo, Lucía», dijo él, su voz baja y amenazante. «Elena necesita justicia. Sabemos lo que le hiciste», respondió, sintiendo que su voz temblaba. Roberto se acercó lentamente, pero Lucía no se echó atrás. En ese momento, un grito desgarrador resonó en el aire. Era la voz de Elena. «¡Detente!», gritó Lucía, sintiendo una oleada de poder. Roberto retrocedió, y Lucía sintió que la energía de Elena la envolvía. El aire se llenó de una luz tenue y los murmullos se convirtieron en un coro de voces. La figura de Elena apareció entre ellas, y Roberto se dejó caer de rodillas. «No, no puede ser», murmuró, mientras las voces lo rodeaban. En un instante, la figura de Elena se acercó a él y sus ojos brillaron con una luz intensa. «Tú no puedes escapar de lo que hiciste. Necesito que digas la verdad», dijo la figura. Roberto comenzó a llorar, y las sombras a su alrededor se volvieron más densas. En un momento de desesperación confesó su crimen, admitiendo que había matado a Elena en un ataque de celos. Las voces se fueron apagando, y cuando terminó de hablar, la figura de Elena sonrió. «Gracias, Lucía. Ahora puedo descansar», susurró antes de desvanecerse. A la mañana siguiente, las noticias informaron sobre la confesión de Roberto. Lucía sintió una mezcla de alivio y tristeza al saber que finalmente se había hecho justicia. Sin embargo, el vacío que dejó la experiencia la marcó profundamente. Con el tiempo, Lucía continuó viviendo en el apartamento, pero la atmósfera cambió. La casa ya no estaba llena de ecos de un pasado trágico, sino que se sentía como un espacio de paz.
Aprendió a honrar la memoria de Elena, organizando eventos en su nombre y apoyando a mujeres en situaciones similares. Las voces del pasado ya no la atormentaban, sino que la inspiraban a seguir adelante. En su corazón, Lucía sabía que había hecho lo correcto. Aunque Elena ya no estaba allí físicamente, su espíritu había encontrado la paz que tanto merecía. Lucía, por su parte, había descubierto su propia fortaleza, y con ello, una nueva vida llena de propósito. Historia 3. Todo comenzó la noche en que Gabriela se mudó sola a su nuevo departamento en la ciudad. Estaba emocionada. Era su primer hogar lejos de la familia. Un pequeño y acogedor espacio en un edificio antiguo que había encontrado a un precio razonable. El lugar tenía carácter, con paredes de ladrillo expuesto y una ventana grande en la sala que daba a un pequeño callejón trasero. Aunque el departamento era viejo, Gabriela se enamoró de la idea de tener un espacio para ella. La primera noche transcurrió en tranquilidad. Gabriela se acomodó en su cama, cansada de desempacar y organizar sus cosas. Justo cuando apagó las luces, escuchó un leve crujido, como si algo pesado se estuviera arrastrando por el piso de madera en la sala. Al principio, pensó que serían los ruidos habituales de una casa antigua, y trató de no darle importancia. Pero justo cuando cerró los ojos, escuchó otro ruido, más fuerte esta vez, como si algo golpeara levemente la ventana de la sala. Se levantó, encendió las luces y caminó hacia la sala. La ventana estaba cerrada, aunque parecía como si alguien la hubiera tocado, dejando una leve marca en el polvo del vidrio. Al no ver nada más extraño, Gabriela regresó a la cama, un poco inquieta pero convencida de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Las siguientes noches, el ruido en la ventana continuó. Al principio era apenas perceptible, un leve toque que se repetía cada noche alrededor de la misma hora. Pero con el paso de los días, el sonido se hizo más persistente y, en ocasiones, incluso parecía que alguien rasgaba suavemente el vidrio. Gabriela intentaba ignorarlo, pensando que sería alguna rama movida por el viento, o quizás un pájaro, aunque el callejón detrás del edificio estaba completamente vacío y libre de árboles. Una noche, harta de aquellos ruidos, decidió quedarse despierta hasta tarde, esperando escuchar el sonido y ver qué lo provocaba. Se sentó en el sofá, con la vista fija en la ventana y el apartamento en penumbra. El reloj marcó la medianoche y, justo como siempre, comenzó el suave golpeteo en el vidrio. Esta vez, sin embargo, notó algo diferente. Una leve figura, apenas una sombra, parecía estar parada al otro lado del cristal. Su corazón se aceleró, y la piel se le erizó al darse cuenta de que aquella sombra tenía forma humana. Respirando profundamente, encendió la luz de la sala y se acercó a la ventana, con la esperanza de descubrir que solo era una sombra provocada por las luces de la calle. Pero al encender la luz, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Gabriela sintió un escalofrío y se prometió que al día siguiente llamaría al casero para que revisara las cerraduras y, quizás, instalar cortinas gruesas que cubrieran la ventana. Al día siguiente, cumplió su promesa y habló con el casero. Era un hombre mayor, que escuchó pacientemente sus inquietudes y le dijo que la ventana estaba en perfecto estado y que no era posible que alguien se acercara desde el callejón, ya que la pared del edificio era completamente lisa. Aún así, Gabriela insistió en que alguien revisara el área por seguridad. Aquella noche, sin embargo, los ruidos no solo regresaron, sino que fueron más intensos. Alrededor de las 3 de la madrugada, un golpe seco y fuerte la despertó. Parecía que alguien había intentado abrir la ventana desde afuera. Asustada, Gabriela corrió hacia la sala y encendió la luz. Para su horror, la ventana estaba abierta, a pesar de que recordaba haberla cerrado y asegurado con el pestillo antes de irse a dormir. Con el corazón latiendo rápidamente, se acercó y cerró la ventana con fuerza, asegurándose de que esta vez el pestillo quedara bien ajustado. Mientras lo hacía, sintió una fría brisa que parecía venir desde el callejón. En ese momento, tuvo una extraña sensación de que no estaba sola. Sintió como si alguien la estuviera observando desde el otro lado del vidrio, y el escalofrío que recorrió su espalda casi la hizo tropezar al alejarse apresuradamente de la ventana. Durante las noches siguientes, el fenómeno continuó. La ventana, sin importar cuántas veces la cerrara y asegurara, siempre aparecía abierta a la mañana siguiente, como si algo invisible intentara entrar.
Gabriela comenzó a dudar de su cordura. Empezó a tener pesadillas recurrentes en las que veía una figura sin rostro de pie junto a su cama, observándola en silencio. Cada vez que despertaba, la ventana estaba abierta de par en par, y la brisa fría del callejón llenaba el apartamento de una humedad pesada y opresiva. Desesperada, Gabriela decidió investigar la historia del edificio, convencida de que algo no estaba bien en ese lugar. Visitó la biblioteca local y pidió registros antiguos. Fue entonces cuando encontró un artículo de periódico sobre una tragedia ocurrida hacía muchos años. El edificio había sido, en el pasado, el hogar de un hombre solitario llamado Esteban, que, según los rumores, padecía de una grave enfermedad mental y tenía obsesión con aquella misma ventana. Una noche, Esteban fue encontrado muerto en el callejón y se decía que había saltado desde su departamento, justo el que ahora ocupaba Gabriela. Algunos vecinos afirmaban que su espíritu nunca había abandonado el edificio y que en las noches frías de invierno, su sombra podía verse de pie frente a la ventana, como si buscara entrar. Gabriela sintió un escalofrío al leer eso y comenzó a preguntarse si era realmente el espíritu de Esteban quien trataba de volver a su antiguo hogar. Decidida a resolver el misterio de una vez por todas, contrató a un médium, un hombre llamado Arturo, que había sido recomendado por una amiga. Arturo visitó el departamento y en cuanto entró, dijo que sentía una presencia inquietante en el lugar. Al día siguiente, al revisar la grabación, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El susurro se había registrado, y aunque era difícil de entender, podía distinguir claramente una palabra: Alejandra. La voz parecía susurrar su nombre, con un tono que oscilaba entre la desesperación y la advertencia. Se lo mostró a Marcos, quien quedó perplejo. Aunque seguía siendo escéptico, prometió investigar el origen de la casa, convencido de que había alguna explicación lógica. Unos días después, Marcos le trajo información inquietante. La casa había pertenecido a una mujer llamada Leonor, que desapareció misteriosamente hacía varios años. Los vecinos recordaban haber oído gritos y ruidos extraños provenientes de la casa, pero la policía nunca encontró pruebas de algo fuera de lo normal. La desaparición de Leonor se había convertido en un rumor, un misterio que nadie nunca resolvió. Esa misma noche, Alejandra soñó con una mujer de ojos oscuros y rostro pálido que la observaba desde el pie de su cama. En el sueño, la mujer extendía una mano hacia ella, con una mirada llena de tristeza y desesperación. Despertó de golpe, sintiendo aún el frío de aquellos ojos en su mente. Se convenció de que debía hacer algo para apaciguar aquel espíritu, aunque no sabía bien qué. A la noche siguiente, decidió dormir sola en el salón, esperando tener alguna señal de Leonor. Se sentó en el sofá apretando un pequeño crucifijo que había recibido de su abuela. Durante horas, todo fue silencio. La oscuridad de la casa la envolvía, y el leve crujido de los muebles viejos rompía la quietud del lugar. De repente, el susurro comenzó de nuevo y esta vez, la voz sonaba mucho más clara. Alejandra podía escuchar palabras inconexas, frases que no lograba comprender del todo. Pero poco a poco, el mensaje fue tomando forma. Ayúdame. No puedo salir, estoy atrapada. Aquellas palabras se grabaron en su mente y Alejandra sintió una mezcla de miedo y compasión. Decidió que debía liberar el espíritu de Leonor, ayudarla a encontrar la paz. Con la ayuda de un sacerdote, Alejandra y Marcos llevaron a cabo un ritual en la casa, rezando y rociando agua bendita por cada rincón. Al llegar al sótano, el ambiente se volvió gélido y la voz de Leonor se hizo más intensa, como si el espíritu se resistiera a dejar el lugar. Durante el ritual, Marcos sintió una fuerza invisible empujarlo hacia las escaleras, y ambos oyeron el eco de un grito desesperado que parecía venir de las profundidades de la casa. Tras aquel ritual, el susurro cesó por completo. La casa volvió a ser un lugar tranquilo, y por un tiempo, Alejandra y Marcos creyeron que finalmente habían liberado a Leonor. Sin embargo, un par de semanas después, Alejandra comenzó a notar cosas extrañas de nuevo. Había noches en las que despertaba y sentía una presencia a su lado, como si alguien estuviera de pie junto a su cama. Las luces parpadeaban y las puertas se cerraban solas. Los ruidos que habían desaparecido tras el ritual regresaron con más fuerza. Una noche, mientras dormía, Alejandra sintió una presión en el pecho que le impedía respirar. Abrió los ojos
y la figura de Leonor estaba de pie junto a ella, mirándola con los mismos ojos oscuros y vacíos del sueño. Esta vez, sin embargo, su expresión no era de tristeza, sino de ira. «Te lo advertí, no puedes liberarme». Con aquellas palabras, la figura desapareció, y Alejandra sintió cómo su cuerpo se relajaba. A la mañana siguiente decidió investigar por su cuenta y descubrió una historia aún más macabra. Leonor no solo había desaparecido, sino que se decía que había sido asesinada en ese mismo lugar. Según los rumores, su espíritu no podía abandonar la casa porque su cuerpo había sido ocultado en algún rincón de la propiedad. Desesperada, Alejandra decidió revisar cada parte de la casa, cada rincón oscuro y escondido que pudiese haber pasado por alto. Fue en el sótano, detrás de una pared falsa, donde finalmente encontró lo que estaba buscando. Allí, en un hueco escondido, había restos humanos, en descomposición, con un rosario desgastado alrededor de los huesos. Era Leonor. Llamaron a la policía, quienes se llevaron los restos para darle un entierro apropiado. Aunque Alejandra pensó que al fin el espíritu de Leonor descansaría en paz, pronto se dio cuenta de que se había equivocado. Esa misma noche, mientras yacía en su cama, el susurro regresó. Esta vez las palabras eran claras y cortaban el silencio de la habitación con una frialdad aterradora. «Tú me liberaste, y ahora estoy aquí para quedarme». Aterrada, Alejandra comprendió que al descubrir el cuerpo, había despertado algo que iba más allá de la paz. El espíritu de Leonor no buscaba reposo, sino venganza. La casa estaba ahora más oscura y fría que nunca, y el rostro de Leonor se manifestaba en cada reflejo, en cada sombra. Alejandra y Marcos abandonaron la casa al día siguiente, dejando todo atrás. Nunca volvieron a saber de Leonor ni de la casa, pero desde entonces, en cada hogar en el que han vivido, Alejandra escucha el susurro en las noches, un leve eco que le recuerda que algunas almas nunca encuentran descanso. Historia 5. Sofía llevaba apenas un mes en su nuevo departamento. Había encontrado la vivienda a un excelente precio y no dudó en mudarse de inmediato, aunque notó que los vecinos no parecían ser demasiado amistosos. Eran personas reservadas, siempre mirando hacia otro lado cuando pasaba o dando respuestas cortas cuando los saludaba en el pasillo. Pensó que tal vez era el ritmo de la gran ciudad y decidió no darle importancia. Las primeras semanas transcurrieron tranquilas, hasta una noche en la que, de repente, todo cambió. Fue un martes cualquiera, y Sofía había terminado su rutina de la tarde: cocinar, ver una película y prepararse para dormir. A la 1 de la madrugada la despertó un sonido que nunca había oído en el edificio, un susurro prolongado que parecía provenir de algún lugar entre las paredes. Al principio pensó que era el viento, pero pronto el sonido comenzó a resonar con más claridad. Era una especie de murmullo, que iba y venía como si alguien estuviera hablando a través de las paredes. Esa noche no pudo dormir bien, inquieta por el sonido. A la mañana siguiente comentó lo sucedido con el portero, un hombre llamado Joaquín que le dio una mirada inexpresiva antes de responderle. «Es un edificio viejo, señorita. A veces hace ruidos extraños, no se preocupe». Sofía se sintió un poco tonta al ver que su preocupación no era tomada en serio, así que decidió seguir con su vida y no darle importancia. Sin embargo, aquella noche los susurros volvieron. Esta vez, sonaban aún más cerca, como si alguien hablara justo detrás de su puerta. Sofía se acercó al pasillo para asegurarse de que no hubiera nadie, y al mirar por el ojo de la cerradura, no vio a nadie fuera. Sin embargo, el murmullo continuaba, más bajo y cada vez más cercano. A medida que pasaban los días, los murmullos se volvieron más claros, y aunque no podía distinguir palabras, Sofía sentía que había una intención en aquellos sonidos. No parecía un ruido accidental, parecía como si alguien la estuviera observando, esperando a que bajara la guardia. Sofía empezó a perder el sueño, y el cansancio comenzó a afectarla durante el día. En el trabajo, sus colegas notaban su estado, y uno de ellos, Martín, le sugirió que tal vez era hora de que considerara buscar otro lugar donde vivir, a lo que Sofía respondía con una sonrisa forzada. Una noche, después de semanas de extraños murmullos, la situación dio un giro aún más inquietante. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando escuchó un susurro más claro, como si alguien estuviera hablando justo en su habitación.
Se levantó de un salto y encendió todas las luces, tratando de convencerse de que estaba imaginando cosas. Decidió salir al pasillo para despejarse, pero al abrir la puerta un escalofrío le recorrió la espalda. El pasillo estaba en completa oscuridad, un vacío más denso de lo habitual, y una leve brisa fría la envolvió al salir. Al mirar al final del pasillo, distinguió una sombra que parecía moverse lentamente. Su respiración se aceleró, y una sensación de peligro la obligó a retroceder hacia su departamento. Cerró la puerta y se quedó allí, escuchando, sin atreverse a moverse hasta que finalmente los susurros se detuvieron. Los días pasaron, y Sofía comenzó a notar otros detalles inquietantes en su departamento. A veces, cuando regresaba del trabajo, encontraba cosas fuera de lugar. Una puerta entreabierta que estaba segura de haber cerrado, un cuadro ligeramente torcido, o la televisión encendida en un canal que nunca veía. Además, había un olor peculiar, como a humedad y tierra mojada, que invadía sus habitaciones sin razón aparente. Empezó a sentir que la presencia era real y que algo o alguien estaba compartiendo el espacio con ella. Decidió llamar a su madre, quien al escuchar su voz temblorosa, le sugirió que fuera a pasar unos días con ella. Sin embargo, Sofía sentía que, de alguna forma, huir no solucionaría nada. Estaba determinada a enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo, aunque no tenía claro cómo. Una noche, a eso de las 3 de la mañana, despertó de golpe con una sensación de frío intenso. El ambiente estaba helado, como si la temperatura hubiese caído repentinamente, y en el pasillo volvió a oír los murmullos. Esta vez el sonido era nítido, escalofriante, y distinguió una palabra repetida: Pen. Los murmullos parecían llamarla desde el otro lado de la puerta de su habitación. Aterrada, agarró su teléfono y encendió la linterna, enfocando hacia la puerta. Al acercarse, el sonido se intensificó y sus manos comenzaron a temblar. Respirando profundamente, abrió la puerta, y lo que vio le heló la sangre. Una figura pálida y de ojos oscuros, parada en medio del pasillo. Era una mujer, de aspecto desaliñado, que parecía mirarla con una mezcla de desesperación y odio. Sofía intentó retroceder, pero la figura avanzó lentamente, extendiendo una mano hacia ella. Paralizada por el miedo, Sofía cerró los ojos, esperando que la figura desapareciera, pero entonces sintió un frío gélido envolviéndola. Al abrir los ojos, la figura ya no estaba, pero los murmullos continuaban, como si se hubieran multiplicado y rodearan toda la habitación. Desesperada comenzó a rezar, repitiendo en voz baja oraciones que recordaba de su infancia, hasta que los murmullos se disiparon lentamente. A la mañana siguiente, sin dudarlo, Sofía fue directamente a la oficina del administrador del edificio y le exigió respuestas sobre el pasado del lugar. El administrador, incómodo, le confesó que años atrás, una mujer había vivido en su departamento y había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, el apartamento había pasado de inquilino en inquilino, pues nadie soportaba quedarse allí mucho tiempo. Al saber esto, Sofía sintió que había desentrañado parte del misterio, pero también entendió que estaba en peligro. Decidida a acabar con la situación, buscó la ayuda de un parapsicólogo, quien le explicó que, si la presencia estaba vinculada al apartamento, debía intentar liberarla. Esa noche, siguiendo las instrucciones del parapsicólogo, encendió varias velas y colocó un vaso de agua en el centro de su habitación. Comenzó a repetir una serie de palabras que el especialista le había dado, esperando que la presencia encontrara la paz. De pronto, el ambiente se tornó helado, y las velas comenzaron a parpadear. Sofía sintió cómo el aire se llenaba de una tensión casi insoportable, y los murmullos se convirtieron en gritos. Era como si miles de voces la rodearan, clamando por ayuda, acusándola, culpándola de algo que no entendía. Entonces, la figura de la mujer apareció de nuevo, esta vez más clara y aterradora que nunca, sus ojos llenos de dolor y rabia. La mujer extendió una mano hacia ella, y en un grito desgarrador, Sofía comprendió lo que la figura decía: «No me dejes sola». En ese momento, sintió una oleada de compasión y con un nudo en la garganta, le prometió que haría lo posible por ayudarla a encontrar la paz. Entonces, de repente, todo se calmó. La figura desapareció, las velas se apagaron y el aire volvió a sentirse ligero. A la mañana siguiente, Sofía abandonó el departamento y nunca volvió. Tiempo después,
Se enteró de que el edificio había sido demolido y que en su lugar habían construido un parque. Sofía nunca olvidó aquella experiencia, pero se consolaba con la idea de que, de alguna manera, había ayudado a la mujer a encontrar el descanso que buscaba. Aunque a veces, en sus momentos de soledad, le parecía escuchar el eco de aquel susurro, llamándola desde el otro lado de algún lugar oscuro, recordándole que ciertos lugares y ciertas almas nunca encuentran realmente la paz. Historia 6. Ana llevaba solo unos meses viviendo en su nuevo departamento cuando los ruidos comenzaron. El primer sonido extraño fue un susurro leve, apenas perceptible, que escuchó mientras leía en la sala una noche. Pensó que era el viento, quizás una ventana mal cerrada, pero al revisar se dio cuenta de que todo estaba en orden. Los días pasaron, y Ana se fue acostumbrando al crujir de las paredes y a los ecos que recorrían los pasillos, atribuyéndolos a la antigüedad del edificio. Sin embargo, una noche, mientras trataba de dormir, un sonido la despertó abruptamente. Era como el arrastre de algo pesado justo fuera de su habitación, en el pasillo. Ana permaneció inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras el sonido se detenía frente a su puerta. El departamento era pequeño, y estaba segura de haber cerrado todas las puertas y ventanas antes de acostarse. Se armó de valor, encendió la lámpara de su mesita de noche y salió de la habitación. El pasillo estaba vacío, pero un frío inexplicable recorría el aire. Intentó ignorar la sensación y regresar a la cama, convencida de que había sido una combinación de su imaginación y la inquietante soledad de vivir sola. Sin embargo, en los días que siguieron, los ruidos se intensificaron. Algunas noches escuchaba susurros, otras veces risas suaves e inquietantes que se desvanecían apenas se levantaba para investigar. Una noche, mientras intentaba ver una película en el salón, escuchó claramente su nombre en un susurro. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El corazón le latía tan fuerte que sentía que estallaría. Esa noche, durmió con las luces encendidas. El fin de semana siguiente invitó a su amiga Laura a pasar la noche. Estaba decidida a probar si era ella misma quien imaginaba las cosas, o si de verdad algo extraño ocurría en el departamento. Laura se mostró escéptica, y Ana trató de explicar lo inexplicable de una forma racional. Pasaron la noche entre risas y películas, y por un momento Ana se sintió segura, como si su presencia ahuyentara la extraña energía de la casa. Sin embargo, ya entrada la madrugada, ambas escucharon un sonido proveniente de la cocina. El sonido metálico de cubiertos golpeando el suelo. Se miraron mutuamente, paralizadas, antes de armarse de valor y acercarse juntas a investigar. Los cajones de los utensilios estaban abiertos, y esparcidos por el suelo había cuchillos y tenedores. Laura, ahora visiblemente nerviosa, sugirió que tal vez era mejor que se fueran a dormir y hablaran de esto al día siguiente. Ana apenas pudo dormir esa noche, y cuando se despertó por la mañana, Laura ya no estaba. Había dejado un mensaje diciéndole que había salido temprano, y aunque trataba de sonar despreocupada, Ana notó la urgencia en sus palabras. Desde ese día, Laura evitaba hablar del tema, y poco a poco se distanció de Ana. En las noches siguientes, el departamento se volvió cada vez más opresivo. Los susurros se intensificaron hasta convertirse en una cacofonía de voces indistintas, que parecían hablar entre sí y en ocasiones llamarla por su nombre. El clima también cambió. Sentía una corriente de aire helado que recorría los pasillos, a pesar de que no había ventanas abiertas. Las luces comenzaban a parpadear sin razón aparente, y en varias ocasiones los electrodomésticos se encendían y apagaban solos. El miedo comenzó a consumirla. Un martes por la noche, mientras cenaba en la sala, una sombra pasó rápidamente frente a ella, justo al borde de su visión. Se levantó de un salto con la piel erizada y se dirigió al pasillo. Todo estaba en silencio. Sin embargo, algo captó su atención. Al final del pasillo, justo frente a la puerta de su habitación, había marcas oscuras en el suelo, como huellas de pies descalzos. Pero lo más aterrador era que las huellas no conducían a ninguna parte, simplemente aparecían de repente, en dirección a su puerta. Aterrada, intentó ignorarlas y volvió a la sala, tratando de convencerse de que estaba imaginando cosas. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó de nuevo las voces.
pero esta vez parecían estar dentro de su cuarto. Podía distinguir palabras sueltas, frases como «Estás sola, ya es hora y déjanos entrar». Se cubrió los oídos, temblando, pero las voces persistían, como si estuvieran justo junto a su cama. Finalmente, se levantó y pasó el resto de la noche en la sala, con todas las luces encendidas. Los días siguientes fueron un infierno. El aire se sentía denso, la oscuridad del departamento parecía cada vez más profunda, y las voces se volvieron aún más claras. Entonces, una noche, todo culminó en el evento más aterrador. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando escuchó el sonido de algo arañando la pared del pasillo. Era un sonido suave al principio, como si alguien estuviera usando sus uñas para rasgar la pintura, pero pronto se volvió más fuerte, más urgente, hasta que se convirtió en un sonido ensordecedor. Ana, incapaz de soportarlo más, corrió hacia la puerta de entrada, pero algo la detuvo en seco. El pasillo estaba completamente oscuro, más allá de lo que las sombras normales podrían explicar. En el centro de la oscuridad una figura se hizo visible, una forma humana pero sin rostro, con una piel que parecía estar podrida y desgarrada. La figura avanzaba lentamente hacia ella, mientras murmuraba su nombre en un tono monótono y escalofriante. Sin pensarlo 2 veces, Ana salió corriendo hacia la puerta y bajó las escaleras a toda prisa. Pasó la noche en el auto, sintiendo aún la mirada de aquella presencia clavada en ella. A la mañana siguiente pidió ayuda a un sacerdote de la iglesia local. El sacerdote aceptó acompañarla para bendecir el lugar, aunque al ver su expresión ansiosa, ella supo que no estaba seguro de lo que encontraría. Juntos entraron al departamento, y mientras el sacerdote recitaba oraciones, Ana notó que las paredes parecían estar cubiertas por manchas oscuras, huellas similares a las que había visto antes, solo que ahora estaban por toda la casa. El sacerdote intentó hacer la bendición, pero las voces comenzaron a llenar la habitación, cada vez más fuertes y furiosas, hasta que ambos salieron corriendo. Desesperada, Ana finalmente decidió mudarse, dejando atrás todo lo que había comprado para su hogar. No tenía más fuerzas para enfrentarse a la entidad que parecía habitar el departamento, y prefería olvidar que aquel lugar existía. Sin embargo, aunque dejó el departamento, las voces no la abandonaron. Algunas noches, en su nuevo hogar, aún puede escuchar su nombre en susurros. A veces siente una presencia cerca de ella, una sombra que aparece y desaparece en el borde de su visión, y las luces de su nueva casa parpadean sin explicación. Ana vive con la constante sensación de que algo la acompaña, y cada vez que se queda sola, la presencia parece acercarse más, como si nunca hubiera salido realmente de esa casa. Historia 6. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando Manuel cerró la puerta detrás de sí, suspirando con alivio. Se había quedado solo en casa después de meses de compartirla con sus compañeros de cuarto, que finalmente se habían ido de viaje. La idea de tener el lugar para él era un lujo, un tiempo para descansar y olvidarse del bullicio de la ciudad. Después de una larga semana de trabajo, estaba listo para relajarse. Se preparó algo de cena, puso música tranquila y disfrutó de la tranquilidad. Sin embargo, poco después de las 9, algo en la casa se sintió extraño. Era como si el ambiente se hubiera vuelto más pesado y el aire estuviera cargado de algo que Manuel no lograba identificar. Ignoró el sentimiento y se acomodó en el sofá, dispuesto a ver una película. Pero, al pasar los minutos, comenzó a notar sonidos inusuales. Era como si alguien estuviera caminando por el pasillo del segundo piso, el cual, sabía muy bien, estaba completamente vacío. Al principio pensó que podría ser el viejo sistema de calefacción, pero los pasos eran muy claros y deliberados, como si alguien avanzara, un paso tras otro, muy lentamente. Se quedó en silencio, intentando escuchar con más atención. Los pasos se detuvieron, y todo volvió a quedar en calma. Manuel intentó convencerse de que era su imaginación, probablemente potenciada por la tensión de estar solo en una casa grande y vacía. Decidió no darle más vueltas y se enfocó en su película. Poco después, un fuerte golpe resonó en la cocina, seguido del sonido de algo que caía al suelo. Manuel se levantó de un salto, sintiendo cómo el miedo comenzaba a arremolinarse en su pecho. Avanzó hacia la cocina, donde descubrió que una silla estaba tirada en el suelo. Estaba seguro de haberla dejado en su lugar. Miró alrededor,
pero todo lo demás estaba en orden. Volvió al sofá nervioso pero decidido a no dejar que un par de sonidos extraños lo asustaran. No obstante, a medida que avanzaba la noche, los ruidos se intensificaron. Escuchó el crujir del suelo arriba de su cabeza y otro golpe, esta vez más fuerte, como si algo o alguien estuviera golpeando las paredes con furia. El sonido era tan fuerte que parecía resonar en cada rincón de la casa. Con el corazón latiendo a toda prisa, Manuel tomó su teléfono y llamó a uno de sus amigos, tratando de distraerse mientras los ruidos continuaban. Su amigo le aconsejó que probablemente era solo el viejo sistema de la casa o algún animal que se había colado. Manuel se sintió algo más tranquilo, pero justo cuando estaba a punto de colgar, vio algo que le heló la sangre. A través del reflejo de la pantalla del televisor apagado, Manuel distinguió una figura alta y oscura parada detrás de él, justo al final del pasillo. Se giró de golpe, pero la figura ya no estaba. La sala estaba vacía. Convenciéndose de que había sido una ilusión, un efecto de la oscuridad y la tensión, decidió tomarse un respiro y salir a tomar aire al jardín. El frío de la noche le ayudó a calmarse. Sin embargo, cuando estaba a punto de entrar de nuevo, notó algo extraño en la ventana de la sala. Una mancha. Se acercó, observando que era una especie de marca oscura y grasosa, como si una mano enorme se hubiera apoyado en el vidrio desde adentro. Manuel intentó borrar de su mente la imagen y volvió al interior de la casa, decidido a ignorar cualquier otro detalle. Sin embargo, una vez dentro, el ambiente se sintió aún más opresivo y el silencio se volvió espeso. Decidió ir a su habitación en el segundo piso y cerrar la puerta, esperando que encerrarse en su espacio privado le diera tranquilidad. Mientras subía las escaleras, volvió a escuchar los pasos, esta vez detrás de él. Se giró de golpe, pero no vio nada. Aceleró el paso y cerró la puerta tras de sí, bloqueándola con un mueble. Se quedó en silencio, esperando que su corazón se calmara. Justo cuando comenzó a tranquilizarse, el sonido de pasos volvió, esta vez mucho más cerca, justo fuera de su puerta. Era un sonido lento y pesado, como si alguien arrastrara los pies. Manuel aguantó la respiración, paralizado de terror. La puerta de su habitación tembló suavemente, como si alguien la tocara desde el otro lado. Su mente comenzó a llenarse de imágenes de todo tipo, y sus pensamientos se desbocaron, pensando en qué podría estar del otro lado. En un momento de desesperación encendió la luz del pasillo desde su teléfono, esperando asustar a quien o lo que estuviera allí. Por un momento se sintió tonto. ¿Era posible que él mismo hubiera imaginado todo esto? Sin embargo, cuando se giró, encontró algo en su cama que no había estado allí antes. Un sobre arrugado, amarillento y con una escritura torcida que le erizó la piel. Lo tomó con las manos temblorosas y, sin saber por qué, lo abrió. Dentro había una nota que decía: «Estoy aquí contigo. Siempre he estado». El miedo se convirtió en puro pánico. No había explicación para cómo había llegado eso a su cuarto. Sin pensarlo dos veces, Manuel salió corriendo de la casa sin mirar atrás. Se refugió en su coche y llamó a la policía, explicando que alguien había entrado en su hogar. Los oficiales llegaron en pocos minutos, revisando la casa. Sin embargo, no encontraron a nadie ni signos de entrada forzada. Tampoco encontraron la nota que Manuel había visto, como si nunca hubiera existido. Finalmente, los policías se fueron, sugiriéndole que descansara y que quizás el estrés estaba afectando su mente. Esa noche, Manuel durmió en su coche, incapaz de volver a entrar a la casa. Al día siguiente fue a buscar a un amigo y le contó todo lo sucedido. Su amigo le recomendó ver a un especialista para intentar entender si estaba experimentando algún tipo de estrés o ansiedad. Manuel, exhausto y confundido, aceptó la sugerencia. Pasaron los días, y aunque intentó retomar su vida normal, las cosas no volvieron a ser las mismas. Cada vez que estaba en su casa sentía esa presencia, y aunque evitaba quedarse solo, algunas noches escuchaba esos mismos pasos y encontraba pequeñas señales de que no estaba solo. Una silla fuera de lugar, objetos cambiados de sitio, y ocasionalmente una sombra reflejada en las ventanas. Finalmente decidió mudarse. Sabía que no era una simple paranoia. Al salir de la casa por última vez, se encontró con un vecino anciano, quien al verlo cargando sus cosas, le hizo un comentario inquietante. «Esa casa tiene mucha historia, ¿sabes?
La gente nunca se queda mucho tiempo. Hace años el dueño original murió ahí, y dicen que nunca se fue del todo. Siempre hay algo extraño en esa casa. Nadie ha podido vivir allí en paz. Manuel intentó olvidarse de esas palabras, pero no pudo evitar sentirse vigilado hasta el último momento. Los ruidos y los extraños sucesos de esa noche lo persiguieron siempre, y aunque nunca volvió a esa casa, nunca se liberó de la sensación de que el último visitante aún lo estaba buscando, esperándolo en las sombras, listo para acompañarlo. Siempre. Historia 7. Era una noche de otoño cuando Isabel se quedó sola en casa. Sus padres se habían ido de viaje, y ella, acostumbrada a la independencia, estaba disfrutando la paz y el silencio. Mientras afuera caía una ligera lluvia y el viento hacía susurros entre las hojas secas, Isabel estaba cómoda en el sofá de la sala, viendo una película de terror para añadir emoción a la soledad. La casa era antigua, con pisos de madera que crujían y una atmósfera que en cualquier otra ocasión habría sido acogedora. Pero esa noche, a medida que avanzaba el film, algo comenzó a cambiar. Alrededor de las 11, un sonido extraño vino desde el sótano. Al principio, pensó que era solo la vieja caldera, pero luego el ruido se hizo más fuerte, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. El corazón de Isabel comenzó a latir más rápido. Puso en pausa la película y se quedó en silencio, tratando de escuchar. La casa estaba en completa calma de nuevo, como si ese sonido no hubiera existido. Isabel suspiró tratando de convencerse de que solo era su imaginación, y volvió a presionar play en la película. Sin embargo, la paz duró poco. Después de unos minutos, escuchó un crujido en el piso de arriba, justo sobre el lugar donde ella estaba sentada. Era un sonido suave, como de pasos ligeros, como si alguien intentara no ser escuchado. El miedo comenzó a invadirla. Se levantó del sofá y apagó la televisión, quedándose en silencio total. Escuchó de nuevo. Los pasos continuaban, lentamente, de una habitación a otra en el piso de arriba. Isabel tragó saliva, intentando pensar lógicamente. Quizás el viento había abierto una ventana y movía las cortinas, pensó, o tal vez el gato de los vecinos se había colado por alguna abertura. Sin embargo, decidió investigar, solo para calmar sus propios nervios. Subió las escaleras lentamente, evitando hacer ruido. Mientras se acercaba a la parte superior, los pasos cesaron. Isabel se quedó quieta, sin aliento, con los ojos fijos en la puerta de su habitación al final del pasillo, donde juraba haber escuchado movimiento. Se armó de valor y avanzó. Con una mano temblorosa abrió la puerta. La habitación estaba completamente vacía, y la ventana cerrada. Dio unos pasos hacia el interior y miró a su alrededor, tratando de encontrar una explicación. Sin embargo, todo estaba en orden. La cama estaba hecha, las cortinas inmóviles, y ni una sola cosa fuera de lugar. Isabel se sintió algo tonta. Tal vez el silencio de la casa le estaba jugando una mala pasada. Dio media vuelta para salir, pero al llegar al umbral escuchó un susurro detrás de ella. Era apenas audible, pero lo suficiente para erizarle la piel. Giró rápidamente, pero no había nadie allí. Con el pulso acelerado bajó las escaleras y decidió que había tenido suficiente de andar revisando ruidos. Cerró todas las puertas, bajó todas las persianas y regresó al sofá, intentando retomar su película. Sin embargo, la tranquilidad ya no era la misma. La sensación de ser observada se hacía cada vez más fuerte. Alrededor de la medianoche, el timbre de la puerta sonó, haciendo que Isabel saltara de su asiento. Miró el reloj, pensando que tal vez era algún amigo que había decidido pasar de visita, pero no esperaba a nadie. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. No había nadie. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nadie en la puerta, nadie en la calle. Intentó volver a sentarse, pero cada vez que lo hacía, el timbre sonaba de nuevo. Y cada vez que miraba por la mirilla, la calle estaba vacía. Finalmente, decidió no abrir más. Cerró todas las luces y se dirigió al segundo piso. Mientras subía, el timbre cesó. Isabel se sintió aliviada, pero al llegar a su habitación notó algo que le heló la sangre. La ventana estaba abierta. Se acercó rápidamente para cerrarla, con la piel erizada. Fue entonces cuando, reflejada en el vidrio, vio una sombra en la puerta detrás de ella.
Se giró rápidamente, pero no había nadie. Su respiración era entrecortada, y el miedo había pasado de ser una inquietud a una sensación casi paralizante. Decidió llamar a un amigo, pero justo cuando iba a buscar su teléfono, escuchó un ruido fuerte en el pasillo. Se giró y vio cómo una figura oscura desaparecía al final del corredor. El sonido de sus propios latidos resonaba en sus oídos mientras se acercaba lentamente, tratando de discernir si realmente había visto algo o si la oscuridad le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, al llegar al final del pasillo, no había nadie. Decidió que ya no soportaba más. Iba a salir de la casa y pasar la noche en la casa de una amiga cercana. Al bajar las escaleras para salir, el timbre volvió a sonar, y esta vez lo hizo sin pausa. Era un timbre ensordecedor, como si alguien estuviera intentando entrar a toda costa. Isabel tomó una linterna y salió por la puerta trasera rodeando la casa. Al llegar a la puerta de entrada, el sonido paró, pero lo que vio la hizo quedarse paralizada. Frente a la puerta de su casa, en el suelo, había una serie de huellas de lodo que se dirigían hacia el interior de la casa. Alguien había estado allí. Alguien la había estado observando desde el exterior y finalmente había logrado entrar. Con un grito ahogado, Isabel corrió hacia el teléfono de un vecino y minutos después la policía llegó para revisar la casa. Sin embargo, no encontraron a nadie. Revisaron cada habitación, cada rincón, pero no hallaron ninguna señal de intruso, excepto las huellas en la entrada, que misteriosamente se detenían en el salón, donde Isabel había estado sentada viendo la película. Los agentes intentaron tranquilizarla, asegurándole que a veces los nervios pueden hacernos ver cosas que no están allí. Pasaron los días, e Isabel intentó convencerse de que había sido un malentendido, un juego de su mente. Sin embargo, cada vez que estaba sola en la casa, sentía esa misma presencia, esa misma sombra moviéndose entre las habitaciones. Con el tiempo, sus padres notaron su cambio de comportamiento y decidieron mudarse a otro lugar, convencidos de que Isabel simplemente necesitaba un nuevo comienzo. Pero Isabel sabía la verdad. Sabía que algo había estado allí con ella esa noche, observándola desde la oscuridad, acechándola en su propia casa, y en el fondo, sentía que esa presencia oscura todavía la estaba esperando, solo a un susurro de distancia. Historia 8. Todo comenzó una noche lluviosa. Mario estaba solo en casa, con sus padres de viaje durante el fin de semana. Al principio, la idea de tener la casa para él solo sonaba divertida. Podía quedarse hasta tarde, comer lo que quisiera y ver todas las películas de terror que tanto disfrutaba. Lo que no esperaba era que una de esas películas iba a ser su realidad. Era cerca de la medianoche cuando decidió ponerse cómodo en la sala de estar, rodeado de mantas y con una pizza recién horneada. Las luces de la casa estaban apagadas, excepto por el resplandor de la televisión. En medio de una escena particularmente aterradora, escuchó un crujido que provenía de las escaleras. Mario pausó la película, aguzando los oídos, pero el silencio fue lo único que lo acompañó por un momento. Pensó que probablemente era solo la madera de la escalera cediendo, debido a la humedad de la lluvia. Decidió ignorar el ruido y se volvió a concentrar en la película, aunque algo en su mente lo mantenía alerta. No podía dejar de mirar hacia el pasillo oscuro que conducía a las escaleras, sintiendo que había algo o alguien observándolo. Para tranquilizarse, se levantó y prendió la luz del pasillo. El alivio duró poco, pues al regresar al sofá, una fuerte sensación de ansiedad lo hizo girar la cabeza, convencido de que algo le rondaba. Mario decidió entonces revisar las cámaras de seguridad de la casa desde su teléfono, una función que, hasta ese momento, había usado más como entretenimiento que por necesidad. Todo parecía normal, excepto por la cámara que apuntaba hacia el pasillo del primer piso. Estaba en negro, como si alguien la hubiera desconectado. Debe ser una falla por la lluvia, se dijo, aunque no pudo evitar sentir un escalofrío. Justo cuando estaba a punto de revisar el sótano, la cámara de la puerta principal mostró una figura borrosa, alguien que parecía estar de pie, observando desde el umbral. Mario dio un respingo, mirando la imagen congelada en la pantalla. La figura permaneció inmóvil, y al encender las luces del porche desde su teléfono, la figura desapareció. Pensó en salir a revisar, pero la idea de abrir la puerta lo aterraba.
Optó por cerrar con llave todas las entradas y ventanas, asegurándose de que estuvieran bien cerradas. Luego volvió al sofá, con la idea de que la noche sería larga. Los minutos pasaban lentamente, y la casa permanecía en un silencio inquietante. Estaba a punto de quedarse dormido cuando un susurro helado rompió el silencio. Venía de la cocina. Se levantó lentamente con el corazón acelerado y se acercó a la cocina, sus pasos amortiguados por el suelo alfombrado. Al asomarse, no vio nada extraño, hasta que escuchó el sonido de algo arrastrándose en la oscuridad. No había nada visible, pero el sonido estaba ahí, claro como el agua. Decidió que ya había tenido suficiente y corrió hacia su habitación en el segundo piso, cerrando la puerta con seguro. Estaba seguro de que todo era su imaginación, pero al mirar por la ventana, volvió a ver la figura, ahora parada en el jardín trasero, mirándolo directamente. La adrenalina lo invadió. Tomó el teléfono y marcó a la policía. Cuando finalmente respondieron, trató de explicar la situación, pero los agentes parecían escépticos. Aún así, le prometieron que mandarían una patrulla para revisar la zona. Mientras esperaba, escuchó pasos pesados ascendiendo por las escaleras. Las luces del pasillo parpadearon y luego se apagaron por completo. Sabía que no debía salir, pero la curiosidad y el terror eran demasiado. Se acercó a la puerta de su habitación inclinándose para mirar por la rendija. Al otro lado pudo ver una sombra oscura, demasiado alta y deformada para ser una persona. La figura se movía lentamente, como si disfrutara de su sufrimiento. Mario retrocedió hasta la esquina de su cuarto, deseando que aquella cosa se fuera, deseando no haber estado solo. Los pasos cesaron, y el silencio fue aún peor. Sintió que esa presencia seguía allí, solo que ahora estaba esperando a que él diera el siguiente paso. La policía finalmente llegó, y se escucharon las sirenas y las luces rojas y azules iluminando la habitación. Pensó que estaba a salvo y corrió escaleras abajo para abrir la puerta, pero cuando lo hizo no había nadie. Ni patrulla ni luces, solo la figura que ahora se encontraba dentro de su casa, mirándolo desde el pie de la escalera con una sonrisa antinatural. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.